Estamos ante un escándalo realmente sin precedentes que tiene como protagonista al presidente de la Nación. Se ha generado una estafa de enorme escala que tiene justamente en Javier Milei a uno de sus partícipes necesarios. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de analizar a fondo las responsabilidades de tipo políticas que tiene este tema. Y el Instituto del Juicio Político va justamente en ese sentido. Cerramos con esto, los 47 millones de argentinos y argentinas tienen que saber si tienen un presidente al cual le pasa una estafa por delante de sus narices y no se da cuenta, o si tienen a un presidente estafador.